Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 98. Entrevista de prensa. La señorita Jackson sabía lo que hacía, pero ver la dulce sonrisa en el rostro de Kaminari la enfureció. La hizo sentir impotente en esa situación pero sobre todo porque le recordaba a su padre. Maldita sea, ¿por qué tuve que volver a recordar a ese tipo? Se quejó para sí misma. La sonrisa y la calma de Kaminari sacaron a la luz algunos recuerdos reprimidos. Los recuerdos de su pasado siempre la atormentaban, ya que su don aumento de la ira provoca que quienes reciben sus hormonas invisibles de ira, que emanan de su piel, se enfurezcan. Claro que, para la mayoría, la dosis era diferente. Algunos necesitaban más y otros muy poco para simplemente desahogarse. Su padre era una de las personas que podía resistirse mucho a ello. Antes de saber cuál era su don, intentaba usarlo en su padre pero no le hacía nada, así que técnicamente no tenía don, en teoría, o al menos eso era lo que ella pensaba. Dado que la CIA y el FBI vigilaban en secreto a las celebridades por si acaso no estuvieran usando algún tipo de control mental superpoderoso, el gobierno conocía su peculiaridad aunque ella no se lo hubiera dicho. En fin, bajo los efectos de su don, su padre actuó con normalidad y sonrió con normalidad durante todo un año. Ella aún no sabe si fue porque su don era débil a esa edad o qué. Pero un día, su padre mató a golpes a su madre delante de ella y, después, llorando, se entregó a la policía. No tardó en comprender lo que estaba sucediendo y cuál era su don. Más tarde, casi 2 décadas después, finalmente lo superó y visitó a su padre en prisión. Él estaba atormentado por lo sucedido, y una vez que ella le contó la verdad, se sintió culpable por haber matado a su esposa, pero aún más por haberlo hecho delante de su hija. Ya había pasado casi 20 años en prisión y solo le había dicho a su hija que usara su don en secreto para impulsar su carrera y no desperdiciara todo ese potencial por un hombre como él, y esto era lo mínimo que podía hacer como padre y eso fue lo que dijo. Así que la señorita Jackson sentía que no solo quería ser famosa y tener dinero para sí misma, sino también para su padre, ya que él era quien se pudría en la cárcel por ella. Un hombre que entregó voluntariamente su vida para que su hija triunfara. Para ella, ese era el máximo sacrificio, y haría cualquier cosa para que se hiciera realidad. Pero incluso con todo eso, al mirar a los ojos de Kaminari, que eran amarillos como los de una serpiente, un escalofrío le recorrió la espalda al creer haber visto sus pupilas convertirse en rendijas por un instante. Pero mantuvo la calma. Le parecía un hombre muy peligroso, de esos que te degollarían con una leve sonrisa. Le aterrorizaba que su don no le afectara. Seguro que vio mis comentarios sobre su último anuncio, donde lo llamé egoísta y demás. Así que ya debería estar enfadado, y mi don se ha fortalecido tanto que ninguna persona normal debería poder resistirse durante más de 10 segundos, pensó la señorita Jackson, pero empezó a sentirse aún más nerviosa al hacerle algunas preguntas sobre relaciones, el colegio y una guerra que estaba ocurriendo al otro lado del mundo. Algo que ningún chico de su edad sabría. Pero responde con naturalidad, aunque con una mirada seria. En mi opinión, todo se debe a la desinformación. Ambos bandos consideran al otro como un monstruo. A veces la gente olvida que todos somos humanos y que el enemigo no es un asesino sin emociones. La explicación de Kaminari iba directamente a la raíz del problema, ya como la mayoría de la gente lucha por desesperación. Pero lo que más asustó a la señorita Jackson fue la forma en que él movía los ojos. La forma en que parecía mirarla fijamente, como si ya lo supiera todo sobre ella. No, eso no puede ser, mi mente debe estar jugándome una mala pasada. La reportera se tranquilizó a sí misma. Pero al mirar a Kaminari, lo vio sonreír levemente, lo que le provocó un escalofrío. La sonrisa parecía normal, pero despertó sus instintos. Todo sucedió en un instante, pero lo que vio solo la puso más nerviosa. No, debo calmarme, no hay razón para estar tan nerviosa delante de un niño. ¿Y qué me dices del reciente anuncio publicitario tan controvertido?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. ¿Polémico?, se preguntó Kaminari con una expresión curiosa en el rostro. Solo tú pareces pensar que fue polémico.
Ahora te tengo, mocoso, apuesto a que no pudiste resistirte a ese dinero, pensó la señorita Jackson, pero, contrariamente a lo que esperaba, la sonrisa burlona de Kaminari se amplió ligeramente. Bueno, ¿no es polémico?, preguntó. Algunos dicen que ganaste más de $500,000 con eso y que todo eso demuestra un poco más de humanidad que tu visión idealizada de un héroe. Por supuesto, no digo que sea algo malo. Por supuesto, asintió Kaminari, con el rostro ahora serio, pero ¿no te parece un poco hipócrita de tu parte dar eso por sentado? ¿Asumir qué?, se preguntó la señorita Jackson mientras lo miraba fijamente. Ahora te tengo, pequeña rata, veamos cómo intentas cavar aún más hondo. Estás dando por sentado que me quedé con todo este dinero, la criticó con expresión airada. Aunque su réplica fue algo inesperada, dado que ya había mostrado enfado, eso significaba que su don estaba surtiendo efecto. ¿Ah? ¿No lo hiciste?, preguntó con voz aguda, tratando de enfurecerlo aún más. Pero por lo que mi equipo ha investigado, has ganado bastante dinero con ese anuncio. Bueno, comenzó Kaminari, primero, no creo que sea asunto tuyo cuánto dinero gano, ya que esa es información privada y griega. Pero mi trabajo como periodista es averiguar qué quiere saber la gente, dijo, interrumpiendo a Kaminari. Él arqueó una ceja ante eso. ¿Vas a interrumpirme durante el resto de mi discurso o me vas a dejar hablar? Porque si quieres decir algo, dilo ahora mismo. Esperé a que terminaras lo que tenías que decir, así que espero que tengas al menos el mismo respeto por mí. Entonces, ¿tienes algo que decir? Fue entonces cuando la señorita Jackson comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Kaminari fingía estar enojado, lo que le dio una sensación de alivio, pero todo era falso, pues sus acciones lógicas contaban otra historia. No, por favor, continúa. Bueno, si hubieran investigado un poco, sabrían que todo el dinero que gané fue para diferentes organizaciones benéficas y para algunos juguetes que compré para hospitales infantiles. Pero claro, ustedes creen que mientras no le dé mucha importancia, no pasó nada, dijo Kaminari con calma y la mirada fría como el hielo. Por favor, la próxima vez, investiguen un poco más antes de decir algo así. El resto de la entrevista transcurrió de forma caótica. La señorita Jackson intentó remontar, pero fracasó, ya que cada una de las respuestas de Kaminari estaba bien pensada y planificada. La impresión general de esta entrevista sería como una brillante joven heroína, Kaminari, intentaba ser silenciada por una organización de noticias codiciosa. Por supuesto, la señorita Jackson fue despedida inmediatamente de la cadena y la emisora se puso a la defensiva, aclarando que esa no era su intención y que estaban investigando lo sucedido, llegando incluso a descubrir que la señorita Jackson estaba usando su don ilegalmente. Esto engañó a los demás, pero Kaminari sabía con certeza que la red sabía que ella estaba usando su don, aunque no dijera nada al respecto. Pero lo dejó pasar, ya que, después de todo, era solo otro joven inocente y mal informado que desconocía los registros que el gobierno guarda sobre sus ciudadanos. El Dr. Kanou miraba las noticias de su hospital. Kaminari estaba a su lado. Ambos se encontraban en la consulta del médico, que era muy minimalista. Respuestas muy inteligentes, felicitó el doctor, no puedo decir que hubiera hecho nada diferente, incluso si hubiera sabido las respuestas y hubiera reflexionado sobre ellas. Kaminari solo sonrió ante esto mientras sostenía una taza de té en la mano. Tomó un sorbo con delicadeza. Bueno, algunas personas tienen instinto para estas cosas. Aunque nunca pensé que sería tan bueno. Ja 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 ja. El doctor soltó una carcajada. El héroe despiadado, suena bastante bien, ¿no crees? Kanou estaba muy contento por Kaminari. En su opinión, el joven era perfecto para cosas como esta. Bueno, doctor, ¿cómo va el progreso de eso?, preguntó Kaminari, ahora con una expresión seria en el rostro. Kanou negó con la cabeza, decepcionado. He estado haciendo pruebas desde que acepté tu oferta. Pero, a excepción de ti, nadie más se ha acercado siquiera al éxito. Kaminari suspiró con decepción. Bueno, no se puede evitar. Luego sacó una memoria USB y se la entregó al médico. Tenga cuidado con esta, contiene información muy clasificada. Incluso incluye investigaciones sobre humanos artificiales, los Nomus. Kanou se quedó atónito por lo que escuchó. Espera, ¿de dónde sacaste algo así? Kaminari sonrió misteriosamente. Bueno, claro, de alguien a quien planeo eliminar. Capítulo 99. Evolución. Punto de vista de Kanou, desde que tengo memoria, siempre he sido un tipo del montón. No tenía nada de especial.
Quizás lo especial era precisamente eso, que era tan normal. Pero mi madre murió mientras yo estaba en la universidad, y desde entonces no he podido evitar sentirme vacía. No tenía familia, siempre me preguntaba cuál era mi propósito en este mundo. Así que decidí darlo todo y convertirme en un médico que comprendiera el mundo. Lamentablemente, mis ideas fueron menospreciadas y reprimidas debido a los disturbios civiles, aunque parecía que todo se había calmado desde que empezaron a aparecer los quirks. Todavía existen ideas radicales latentes, y el Ejército de Liberación es prueba de que las cosas no se han calmado ni nada parecido. Simplemente se han vuelto inactivas. Recorrí los pasillos del hospital mientras me venían a la mente imágenes de lo que ocurría antes. La gente creía que quienes tenían peculiaridades de aspecto maligno estaban poseídos por el diablo, e incluso algunos eran quemados vivos por familias muy religiosas. A veces, los seres humanos pueden ser realmente extremistas en sus costumbres. Mientras camino por el hospital, sonrío y saludo a las enfermeras y asentí cortésmente a los niños. La esperanza brillaba en sus ojos y eso me alegró el día. Han pasado 2 semanas desde que le conté a Kaminari sobre mis fracasos y, desde entonces, él adoptó un enfoque más práctico que ha demostrado ser muy efectivo e incluso lo ha ayudado con la investigación gracias al uso del Donoveraul. Él es verdaderamente la existencia perfecta, y tal vez por eso el mundo me creó. Este es mi propósito: ayudar a Kaminari Denki a alcanzar su máximo potencial. Desde que obtuve la investigación secreta sobre cómo crear gnomus y los numerosos experimentos humanos del gobierno secreto, he podido crear más de una docena de criaturas similares a los gnomus. Lamentablemente, no sé cómo programarlos para que sean obedientes. Pero en realidad no importa, ninguno de ellos sería rival para Kaminari, ni siquiera si fueran cientos. Así que, en esencia, no servirían para nada. Sin embargo, al haber pasado tanto tiempo con Kaminari, he podido vislumbrar su plan. No su plan, sino más bien el gran control que el joven ejercía sobre su entorno. Es un joven sensato que sabía que no era invencible. Yo lo sabía mejor que nadie, pues vi la intensa vigilancia a la que sometía a uno de sus profesores, asegurándose de que los villanos no le extrajeran sangre para clonarlos. Pero no fue solo en Japón, incluso a nivel internacional he visto hasta dónde llega su influencia. Vi que el equipo médico que necesitábamos para experimentar con los villanos lo consiguió de Alemania y algunos productos químicos de Estados Unidos. Nunca le pregunté si los obtuvo legalmente o en el mercado negro, pero sé que borró su rastro por completo, porque tenemos equipo militar en nuestras manos y nadie nos ha investigado. Se rumoreaba que Kaminari y yo habíamos unido fuerzas y usado su Donoveraul para curar algunas de las enfermedades más incurables del mundo, como ciertos tipos de cáncer, tumores cerebrales y otras dolencias incurables. El Donoveraul fue creado para la medicina, y Kaminari es un experto en su uso. Mata a la persona y luego la revive, pero sin el tumor o cáncer en su cuerpo. Por supuesto, pudimos llegar tan lejos solo gracias a una montaña de cadáveres humanos, de villanos. Al fin y al cabo, para gente como nosotros, nada es gratis. Pero ahora, con el dominio de Kaminari sobre su Donoveraul, puede curar fácilmente a la gente. Obviamente, todo esto se mantuvo en secreto para el público y la mayoría piensa que fui yo quien hizo la mayor parte del trabajo durante la cirugía. Kaminari no intentó aclarar la percepción que la gente tenía de él. Sospechaba que quería ocultar sus habilidades. Era su as bajo la manga. Pero también he empezado a notar algo más. El cuerpo de Kaminari se ha ido fortaleciendo cada vez más, ya que ha trasplantado algunos músculos de Nomu a su interior. No sé qué pretendía. Pero y de alguna manera está funcionando. Ahora sus músculos se regeneran mejor. ¿Por qué querría tanto poder? Sé lo arriesgado que fue para él hacer algo así. ¿A qué espera? Dudaba que mis preguntas alguna vez fueran respondidas. Pero sabía que, mientras siguiera apoyándolo, algún día obtendría las respuestas. Miro por una de las ventanas del hospital y veo a una multitud reunida allí para agradecerme por haber salvado a sus hijos. Ah, cierto, y hoy era mi cumpleaños y acabo de cumplir 68 años. Solo un año más para la edad perfecta. Punto de vista general, mientras el Dr. Kanou se lo pasaba en grande y disfrutaba de la vida, en la UA, Aizawa se sintió inquieto mientras caminaba hacia sus clases. ¿Por qué tengo la sensación de que me observan? Pensó Aizawa, mirando a su alrededor con recelo. No le gustaba nada. Pero al final lo atribuyó a la superstición, ya que dentro de la UA nadie lo vigilaría excepto Nezu.
Lo que no vio fue que la cámara giró ligeramente para enfocarlo directamente. Al mismo tiempo, Kaminari se encontraba en un lugar no revelado de Kioto, en un edificio que parecía un laboratorio, con una cama metálica y diferentes partes de gnomo esparcidas por el lugar en cápsulas llenas de líquidos verdes. No eran las partes normales de un gnomo las que estaban allí. No, su piel era amarilla y parecía moverse constantemente, intentando regenerarse muy lentamente. Este es el gnomo eléctrico. En cierto modo, era el clon de Kaminari al que le inyectaron a la fuerza muchos dones y lo transformaron en un gnomo. Y intentaré absorber esas partes dentro de mí poco a poco, una por una, y ver si la fusión funciona o si empezaré a perder lentamente mi apariencia y mi cordura. Kaminari lo pensó detenidamente, pero sabía que en cuanto notara algo irregular, podría usar Overhaul y deshacerse de la sustancia extraña. Entonces Kaminari ata uno de sus brazos a la mesa y toma un pequeño frasco con un líquido carnoso. En teoría, todo debería estar bien, ya que el gnomo y él tenían el mismo tipo de sangre y ADN. Claro que las células del gnomo mueren más rápido debido a que fueron sometidas a una división celular hiperactiva para crear un cuerpo con la cantidad de sangre que la Liga de Villanos obtuvo de Kaminari. Por lo tanto, un clon perfecto jamás podrá existir. Nunca habrá otro Kaminari, pase lo que pase, porque incluso si milagrosamente consiguieran todo el ADN de Kaminari para crear un clon, y el clon pudiera vivir lo suficiente, tanto como un humano normal, entonces no podría acercarse ni de lejos a Kaminari y tendría que ver anime de su vida anterior y aprender física, biología y microbiología para poder alcanzar el nivel actual de Kaminari. Incluso entonces, necesitaría que me explicaran cómo llegué a ser como soy y a tener las experiencias que he tenido. En realidad, las probabilidades de que algo así ocurra son tan bajas que sería seguro considerarlo imposible. Lentamente, el vial de sangre carnosa es ingerido a través del tubo y entra en el cuerpo de Kaminari. Veamos si todo sale bien. Ojalá funcione, porque lo necesito desesperadamente. Kaminari se sentía nervioso, ya que este tipo de experimentos siempre eran peligrosos y tenían una alta probabilidad de ser fatales. Activó Overhaul y tocó su brazo, intentando fusionar su carne con la del gnomo eléctrico. Capítulo 100. Escondido tras una tela. A medida que la carne del gnomo se asentaba en el cuerpo de Kaminari, su piel comenzó a amarillear hasta el codo. Miró su brazo e intentó usar Overhaul para reconstruir su piel. Pero, una vez más, parecía inalterado y se había vuelto amarillo. Al menos, superó la palidez habitual de sus manos. Sin embargo, Kaminari se sorprendió de nuevo al notar que las suturas de sus muñecas empezaban a dolerle y a picarle. Así que sacó uno y se sorprendió al ver que los pequeños y malolientes agujeros se estaban curando lentamente. No muy rápido, pero aún eran visibles a simple vista. Increíble. Lo he visto innumerables veces cuando le sucede a los gnomo. Pero sentirlo en carne propia es extraño. Kaminari estaba fascinado por esto, y no le importó que la sangre manchara la camisa blanca que llevaba puesta. Se hace otro pequeño corte en la otra mano para comprobar si la regeneración se ha extendido por todo el cuerpo, y así fue. Por desgracia, le quedó la piel amarilla hasta el codo, así que Kaminari tuvo que vendarle todo el brazo. Mientras nadie se dé cuenta, no hay problema. ¿Desfiguración? No me importan esas cosas. Al fin y al cabo, me he propuesto conseguir poder, y mientras no me lo impida y la desfiguración es un precio pequeño a pagar. Además, no es necesariamente tan malo, ya que puedo cambiar mi apariencia con mi don de metamorfosis si quisiera, reflexionó Kaminari, sopesando las ventajas y desventajas de cada una de sus opciones. Al mismo tiempo, mientras Kaminari realizaba sus experimentos, otros también llevaban a cabo los suyos. En una habitación oscura bajo la prisión de Tártaro, el Dr. Garaki observaba con regocijo a su último sujeto de pruebas. Shigaraki estaba en una cápsula, durmiendo. Era algo que jamás había visto en su vida. Ja. Se rió como un loco, qué peculiar. Tomura, superarás incluso a All for One con lo fuerte que te estás volviendo. El cuerpo de Shigaraki se estremeció levemente al oír que, desde su captura, el Dr. Garaki había cambiado de identidad y decidido realizar los experimentos dentro de la prisión Tártaro. Ningún hombre cuerdo haría algo así. Todo era gracias a la hipnosis y a los viejos trucos informáticos contra las cámaras. Unos cuantos sobornos por aquí y por allá, y todos miraban hacia otro lado. Pero el Dr. Garaki jugaba con su bigote mientras pensaba en otra cosa. Denki Kaminari, es mocoso, es demasiado problemático, los clones han demostrado ser ineficaces y ya no tenemos acceso a su sangre, pues la usé toda.
TCH, qué mocoso más problemático y tendré que visitar la celda de All for One, esto va a ser un verdadero fastidio. La seguridad allí es tan estricta como siempre. Aunque el doctor había conseguido cierto acceso a la prisión, sabía que dar un solo paso fuera de la celda de Shigaraki le costaría la vida al instante. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en escapar de esa prisión y organizar una fuga masiva, supo que Kaminari tenía que desaparecer. El joven poseía demasiado poder, tanto físico como mental. Mientras él existiera, nadie caería ante los villanos ni les temería. Pasaron 2 semanas y no ocurrió nada importante públicamente. Kaminari se fusionaba cada vez más con el Nomu clon que lo había atacado. Gracias a ello, adquirió el don Regeneración y también Minimapa, 2 habilidades increíbles. Pero todo esto le causó un gran desgaste físico, por lo que tuvo que usar reparación en sí mismo cada 2 días, ya que sus huesos, venas, corazón y pulmones se aplastaban constantemente y su cuerpo sufría un gran desgaste debido a los dones. Por supuesto, todo esto fue muy duro para él, pero ante las cámaras siempre ponía buena cara y sonreía, siendo la imagen de la fuerza y la salud. Gracias a su don Minimapa, disponía de un mapa constante de todo lo que le rodeaba en tricentésimo sexagésimo y a más de 20 kilómetros de distancia. Esto le recordaba a Kaminari al Byakugan de Naruto, con la diferencia de que este don ofrecía un alcance mucho mayor y no tenía puntos ciegos. Dedujo que esa debía ser la razón por la que el Nomu eléctrico había podido moverse a máxima velocidad y aún así ver hacia dónde iba. Esto también sería útil para Kaminari, ya que ahora él tampoco necesitaba contenerse. Sobre todo porque su traje de héroe había sido modificado y ahora tenía un traje y una máscara facial completamente amarillos, aunque aún conservaba la capa roja fácilmente retráctil por si acaso tenía que luchar contra dones como el de Aizawa. Todo esto tenía un propósito: ocultar la arena de hierro con la que cubría su cuerpo, principalmente debido a la fricción que se producía al moverse Kaminari a gran velocidad. Su cuerpo se derretiría si no tuviera cuidado. Punto de vista de Izuku: estábamos todos de fiesta y cuando vi las manos de Kaminari, que ahora estaban vendadas, no pude evitar sentir que algo me inquietaba en el fondo de mi mente. All Might había dicho que solo era la peculiaridad sentido del peligro reaccionando, pero ¿por qué se descontrolaba cada vez que me acercaba a Kaminari? Sentí como un pinchazo en la nuca. Incluso los villanos más peligrosos que encontré durante mis patrullas y no sentían nada comparado con él. All Might siempre decía que Danger-sensei nunca se equivocaba, y no le he contado nada al respecto. Pero he empezado a sospechar de Kaminari y si tan solo pudiera ver debajo de sus manos vendadas, estaría más seguro de que no hay nada sospechoso en él. Mientras pensaba eso, de repente sentí una mano en mi hombro, la miré y vi que era una mano vendada, la mano de Kaminari. «Hola, ¿has preparado limonada?», me preguntó inocentemente con una sonrisa en el rostro. No sabía por qué, pero la pregunta de Kaminari, por alguna razón, hizo que mi don sentido del peligro se volviera loco. Fue como si alguien me hubiera golpeado el cráneo con un martillo desde adentro. «Oye, Izuku, ¿estás bien?», preguntó Kaminari preocupado mientras yo comenzaba a respirar con dificultad y sentía que mi corazón quería salirse del pecho. En ese instante, el dolor de cabeza desapareció como si nunca hubiera existido. Levanté la vista y la expresión de preocupación de Kaminari me hizo darme cuenta de que me había caído al suelo. «Sí, estoy bien», y le dije, intentando levantarme con naturalidad, pero sin éxito. No pude evitar que mi mirada se desviara hacia sus vendajes. Como siempre, Kaminari era muy perspicaz y lo notó. «Oh, no te preocupes por esto, es solo que últimamente me lastimo mucho las manos». «¿No has ido a Recovery Lady?», le pregunté con expresión seria. Él también me miró con calma. Por una fracción de segundo juré haber visto algo oscuro surgir de los ojos amarillos de Kaminari, pero debió haber sido solo mi imaginación y jajaja, eso me agotaría demasiado, bromeó Kaminari, lo que me hizo sospechar aún más. «¿Puedo ver tus manos heridas?», solté sin pensarlo. Capítulo 101. Enemigo en la oscuridad y... Cuando Izuku me pidió que mirara mis manos, pensé en matar al joven pronto. Pero descarté esa idea al instante. Sabía que Danger-sensei era un Kirk muy peligroso para mí, ya que le permitiría a Izuku percibir mi malicia. «Esa es una petición extraña», le digo, «pero da igual». Mientras me quitaba las vendas, le enseñé mis manos. Ambas tenían un color saludable, aunque también presentaban algunas cicatrices y deformidades.
Izuku se estremeció de sorpresa. Lo siento, no lo sabía, jajaja, no te preocupes, le aseguré, dándole una palmada en la espalda. Lo que acabo de hacer fue usar el don de Overhaul y metamorfosis para darle un color saludable a mi piel y a mis heridas, para que no sanaran tan rápido. Me cubrí las manos con vendas y esbocé una sonrisa cortés. Incluso mientras pensaba en matar al tipo que tenía delante, intenté que mi mente divagara para no alertarlo de mis intenciones, pero por su expresión, supe que no funcionaba. Sentido del peligro, qué don tan increíble, sobre todo potenciado por One for All. Qué lástima, quería una habilidad especial como esa. Era una versión mejorada de mi secuencia de esquiva automática. Podía detectar el peligro desde muy lejos, incluso podía percibir peligros potenciales en el futuro. Pero aún así era útil, matarlo no sería beneficioso. Además, no importa lo que diga Izuku. Después de todo, yo soy la luz del mundo y si dijera algo, se vería como otro berrinche por celos. La manipulación de la información es la forma más poderosa de manipulación que existe. Un gran hombre dijo una vez que la gente solo sabe aquello con lo que está informada. Las personas son manipuladas justo cuando quieren creer que no lo están. Al fin y al cabo, las opiniones solo se forman una vez que se dispone de cierta cantidad de información sobre algo. Si alguien repite algo con la suficiente frecuencia, entonces se convierte en verdad. Aún así, tendré que mantener mi imagen impecable y crear una mentalidad de culto antes de lo previsto. Bueno, no importa, mi plan nunca fue demasiado concreto, ya que situaciones inesperadas como esta pueden surgir en cualquier momento y se puede ajustar fácilmente. No existe un plan perfecto, y el peor enemigo de un buen plan es la idea de uno perfecto. No puedo predecir absolutamente todo, pero puedo adaptarme fácilmente a diferentes situaciones. Aún así, mantuve una leve sonrisa en mi rostro y fui a pasar un rato con los demás. Hoy es un día de celebración y porque la ruina se acerca, y entonces tendré tiempo suficiente para preocuparme por esas cosas. Al mismo tiempo, en el Tártaro, dentro de los oscuros pasillos, la luz parpadeaba, algo que normalmente no ocurría. All for One caminó por ellas, los guardias cargaron contra él, pero explotaron en una explosión de carne y sangre. ¡Ah! Gritó un guardia mientras miraba su cuerpo manchado. Ve por favor, hombre. Tengo una familia. All for One no dice nada, las venas se le hinchan por todo el cuerpo, estaba furioso, muy furioso, su rabia era imparable. ¡Bang! La cabeza del guardia explota como un globo. Bastardo, te reías cuando me veías torturado y gritar como un cerdo, Afo dijo con calma, Kaminari Denki. Su grito de ira resonó en todo el Tártaro, pero no había nadie más que pudiera oírlo. Shigaraki y los Nomu de alto nivel ya los habían matado a todos. Pero cuando All for One pronunció el nombre de su enemigo más odiado, su cuerpo se estremeció involuntariamente de miedo y una oscura imagen de Kaminari apareció en su mente. Las incontables torturas que había sufrido habían dejado una huella tanto en su mente como en su cuerpo. La tortura no era solo física, sino también mental. La sensación de impotencia, desesperación, dolor, vergüenza y muchas otras emociones. Para un hombre como él, que había estado en la cima del mundo durante más de un siglo, la sensación de impotencia realmente afectó su estado mental. Sensei, Shigaraki aparece desde uno de los pasillos oscuros, aunque oscuros, aún pueden ver perfectamente lo que está sucediendo. ¿Estás bien? All for One se calmó al oír eso, apretó el puño y levantó la vista. Vámonos de aquí. Necesito reunirme con alguien y mostrarle lo que significa ser el símbolo del miedo. Al día siguiente, se descubrió que algunas personas habían escapado de Tártaro. All for One, con la ayuda del doctor, había preparado todo para que no se percataran. Dado que Tártaro actualizaba su estado cada hora, era difícil, pero factible gracias a las peculiaridades que All for One había creado. El plan original era atacar Tártaro desde dentro y desde fuera, pero debían tener cuidado, ya que últimamente se había hablado mucho sobre las leyes de ejecución de villanos. No querían poner a prueba al gobierno lanzándoles una bomba nuclear si este decidía que los villanos eran demasiado peligrosos para dejarlos en libertad. Ni siquiera All for One se sentía seguro manejando una bomba nuclear. Aunque estuviera cerca, la radiación lo mataría. Puede parecer cruel que el gobierno haga algo así, pero el mundo está gobernado por humanos, y actuar impulsado por las emociones es lo habitual para ellos. Además, si Japón libera a un héroe capaz de enfrentarse a All Might, otros países como Estados Unidos y otros más no estarán contentos. Podrían lanzar una bomba nuclear si se enteraran.
Claro que la noticia podría modificarse para que diga algo como suicidio de villano y ataque terrorista. Todo el mundo lo creería porque esa es la información que se publicará en internet y en los medios de comunicación. Sin embargo, dado que la fuga ya se produjo, nadie puede ahora empezar a bombardear ciudades con armas nucleares con la esperanza de que All for One estuviera allí. Kaminari observaba la escena desde su habitación mientras estaba acostado en su cama. Su habitación minimalista era lo único que lo hacía parecer diferente. Incluso si alguien la viera, sería imposible adivinar cómo era. ¿Le gustaban los héroes? ¿Los libros? ¿Los videojuegos? ¿La música? Era imposible saberlo. Era como un enigma cuya existencia nadie sospecharía. TCH, pensé que después de toda esa tortura, All for One actuaría de forma irracional y me atacaría de frente, se quejó Kaminari para sí mismo. Aunque por fuera parecía tranquilo, por dentro estaba furioso. Parece que habrá que poner en marcha el plan B. Un enemigo oculto es el más peligroso. Su plan original era atraer a All for One en público y luchar allí frente a las cámaras. Aizawa estaría presente, al igual que muchos otros héroes, por si acaso se veía superado. Pero todo eso ya era en vano. Un enemigo oculto es el peor tipo de enemigo, se quejó Kaminari, y en ese momento sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando, fuera de su ventana, apareció una sustancia oscura parecida al agua y una mano salió de ella. Ráfaga de viento. Kaminari recurrió inmediatamente a su don, pero en lugar de eso, ni siquiera sintió electricidad tan pronto como llegó el ataque, su don había desaparecido. ¡Boom! Capítulo 102. Símbolo del miedo. Boom. Una ráfaga de viento ensordecedora azotó la residencia de estudiantes de la clase 1A. La fuerza fue tal que arrasó el lugar y se sintió como si un terremoto hubiera sacudido la UAI, pero eso no pasó desapercibido, ya que Aizawa, que se encontraba en su oficina, se puso inmediatamente en alerta y, junto con los demás profesores, se dirigió hacia el lugar de la explosión. Aizawa estaba preocupado por esto, pero Blatkin lo tranquilizó. No te preocupes, tus alumnos son fuertes, pase lo que pase. No dijo nada y siguió corriendo hacia donde estaban los estudiantes. Fue un ataque sorpresa del más alto nivel. Si los alcanzaba, mataría incluso a los mejores héroes profesionales. Kaminari está ahí, así que no te preocupes. Dijo Mignig con una sonrisa burlona, yo sentiría lástima por el atacante. Deja de decir tonterías para consolarme, intervino Aizawa. Si alguien atacara, sabrían quién es Kaminari y cómo cuidarlo. Vamos, podría ser solo otro villano tonto y demasiado confiado, dijo Present Mick. Podía notar que su amigo estaba nervioso, aunque actuara así. Está preocupado por ellos y no está tan tranquilo como parece. Como ya dije, no hace falta que me tranquilices. Gritó Aizawa. El villano logró burlar nuestro sistema de seguridad. No es tonto, así que mantén los pies en la tierra y concéntrate en ello. No te preocupes innecesariamente. En la residencia estudiantil, solo quedaba un enorme agujero donde antes estaba la escuela. All for One estaba allí arriba, flotando en el aire, mirando hacia abajo al agujero que estaba cubierto de polvo. De alguna manera, su cabeza se había recuperado, ahora tenía el pelo blanco, pero aún así, sus ojos permanecían cerrados. Rió entre dientes, pues al disiparse el polvo, apareció Kaminari, cubierto de sangre. Sus heridas eran numerosas, desde leves hasta graves, y su ropa estaba casi completamente desgarrada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kaminari Denki? All for One dijo lo mismo que Kaminari le había dicho cuando se conocieron en el Tártaro, al comienzo de aquella tortura infernal. Jajajaja, Kaminari se rió de repente, hasta escupir un chorro de sangre. Maldita sea, ¿no te has vuelto demasiado arrogante, viejecito? Aunque herido e incapaz de defenderse, en cuanto Kaminari alzó la vista hacia All for One, una sensación de terror se apoderó del villano más poderoso. El único ojo que Kaminari tenía abierto miró fijamente al hombre. Sus compañeros, que estaban detrás de él, apenas podían moverse, pero ninguno era capaz de hablar, pues la sed de sangre que emanaba de All for One los había paralizado. No podían mover ni un dedo, como una rana a punto de ser devorada por una serpiente. Pero al observar el estado herido de Kaminari, su postura inestable y su figura casi desmoronándose, se dieron cuenta de que había recibido todo el impacto del daño. Bakugo fue el primero en entrar en razón. Oye, no te metas con nuestro Pikachu. ¡Boom!
Una explosión gigantesca sale de sus palmas porque, a diferencia de cuando conoció a All for One por primera vez, ahora tenía experiencia y sabía cómo lidiar con esto. Kirishima es el segundo en actuar, Red Riot. Un reacable. Su forma se volvió completamente irregular y todo su cuerpo quedó bajo una poderosa protección. Miró a Bakugo y no hubo nada que decir cuando el héroe de la explosión lo agarró, y ya que All for One todavía estaba cubierto por la explosión. ¡Boom! Bakugo usó otra explosión, pero esta vez en la espalda de Kirishima, y salió disparado tan rápido que para el ojo normal pareció un destello rojo. ¡Bam! Lazo irrompible. All for One no pudo esquivar el ataque cuando Kirishima creó púas en su brazo que se clavaron en el cuello del villano, provocándole una hemorragia y estrellándolo contra el suelo. Toda la clase se sorprendió cuando los dos hicieron eso e infligieron una herida a All for One con tanta facilidad. Por supuesto, la herida en el cuello sanó casi de inmediato, incluso el propio All for One se sorprendió por lo sucedido. No fue porque el ataque que lo alcanzó fuera lo suficientemente hábil o fuerte como para herirlo. Fue porque Kaminari no dejaba de mirarlo y, por alguna razón, Afo no podía moverse pero pronto comprendió el motivo. Ay, ahora lo entiendo y le tengo miedo a Kaminari Denki. Era un pensamiento tan simple, pero su cuerpo se estremeció instintivamente al pensar en el joven héroe. Sufría un trauma psicológico, como un niño maltratado que nunca pudo enfrentarse a sus padres, ni siquiera de adultos. TCH, Bakugo, por otro lado, miró a Kaminari y se sintió molesto, no con el héroe del rayo, sino consigo mismo. Otra vez y nos salvó a todos otra vez, ningún ataque podría alcanzar a Kaminari a menos que lo hiciera para protegernos. Es demasiado rápido, concluyó Bakugo, apretando los dientes con rabia. Niña rica, ramita, pequeño cabrón pegajoso, meñique, tipo de la cinta adhesiva, beta animal, ayuden al cargador del teléfono y recuéstenlo con cuidado, está herido. Kaminari le sonríe a Bakugo, y este último puede ver que Kaminari ni siquiera puede hablar, lo que significa que sus pulmones están aplastados. Bakugo hizo una mueca, pero se aseguró de mirar al frente para que nadie viera su expresión. Mierda, no puede hablar porque probablemente tiene los pulmones destrozados. Lo recostaron cuidadosamente en el suelo y Mina rompió a llorar inmediatamente al ver sus heridas. El rostro de Mineta también palideció. Sus costillas. Las costillas de Kaminari quedaron completamente expuestas, ya que la piel y la carne de su pecho fueron arrancadas de cuajo. Incluso entonces, los huesos estaban rotos y también le habían perforado los pulmones. Mierda. Zero, conmocionado, intentó detener la hemorragia en los brazos de Kaminari con sus cintas adhesivas. Momo preparó vendajes y material básico de primeros auxilios. Aunque las lágrimas brotaban de sus ojos, mantenía una expresión serena. Sabía que eso era lo que Kaminari diría. Hay que mantener la calma, sin importar la situación. Repitió sus palabras en su mente. Pero Kaminari, es difícil mantener la calma en una situación como esta. De repente sintió una mano que le tocaba la cara, era Kaminari y tenía una sonrisa tranquilizadora, mientras que a los demás les hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Punto de vista de Kaminari, ahí los muslos de Momo se sienten tan bien para apoyar mi cabeza. Veo que están nerviosos y aterrorizados por ello. Se siente bien. Pero que All for One me quitara mi don así fue bastante sorprendente. Lo apagó con tanta naturalidad. Bueno, no hay de qué preocuparse. Mi don no es nada especial sin mí, pero sigo siendo fuerte sin él. Además, ya estaba completamente curado, pero al usar metamorfosis en combinación con Overhaul Total, curé todo el daño que sufrí inicialmente al recibir el ataque de All for One de frente, usando mi cuerpo como escudo. Quizás no fue la mejor decisión, ya que estuve a punto de morir y lo habría hecho si no hubiera protegido mi cerebro. En realidad, no podía usar mi don para acelerar mis pensamientos, así que fue más bien una decisión instintiva moverme a esa manera. ¿Quién iba a pensar que un cobarde como yo haría algo así? Pero fue la mejor decisión, porque si no hubiera disparado esa vez, sin duda la mayoría de los alumnos de la clase 1, allá estarían muertos. One for All me miró, claro que no me estaba mirando, sino que sentía mi presencia. Aún así, su cuerpo tembló instintivamente y no importa quién seas, una vez que te han torturado, cualquiera puede llegar a temerme más que a Dios. Capítulo 103. Miedo instintivo. Ja. All for One soltó una carcajada, dándose cuenta de algo. Maldita sea, ¿por qué reacciono así ante un chico herido? Debo admitir, Kaminari Denki, que eres una de las personas más aterradoras que he conocido.
Pero sigues siendo humano. Cállate, villano de pacotilla. Gritó Bakugo, en posición de alerta, y Kirishima también estaba en guardia. Los demás también habían reaccionado, y Todoroki creó enormes pilares de hielo que emergieron del suelo y formaron un muro a nuestro alrededor. Zero usa sus cintas para atraer a Kirishima hacia nuestro lado de la barrera. ¡Bum! Pero no duró mucho, ya que All for One lanzó unas ráfagas que destruyeron fácilmente los pilares de hielo. Genial, como era de esperar del hijo de Endeavor, dijo con una sonrisa burlancia. Aunque había destruido fácilmente el muro de hielo, actuaba como si fuera algo impresionante. ¿Qué te parece? Dejaré que todos vivan si me entregas a Kaminari ahora mismo. ¿No es tan buena persona como crees? ¿Te parece un trato justo, no? Claro, dijo Bakugo sin dudarlo. Señaló al herido Kaminari y dijo, ve y llévatelo. Oye, Bakugo, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Zero estaba furioso con él, y el resto de la clase, incluso el aterrorizado Mineta, cuyas piernas temblaban, se adelantaron y todos formaron una barrera alrededor de Kaminari. All for One sonrió mientras levitaba hacia adelante, y cuando se acercó a Bakugo, que estaba al frente, sus ojos se oscurecieron y se volvió indescifrable. ¡Boom! De repente, una enorme explosión envolvió a All for One, pero cuando el polvo se disipó, no tenía ni un rasguño, ya que una barrera amarilla lo rodeaba. TCH, Bakugo estaba molesto. Había planeado que All for One se acercara para luego ser derrotado. Su plan era que All for One bajara la guardia, aunque fuera un poco. Sabía lo fuerte que era el villano al que se enfrentaban, y dado que Kaminari estaba herido, sus posibilidades de vencerlo eran muy bajas, e incluso existía la posibilidad de que algunos perdieran sus dones. Si Kaminari se hubiera recuperado, tendríamos una buena oportunidad de ganar esta pelea. Sabía que sus posibilidades de ganar eran escasas, pero no podía rendirse ahora porque, después de todo, quería ser un héroe. Aún así, se lanzó contra All for One. Fuish. Los dedos del villano se alargan y, como púas, intentan perforar el cuerpo de Bakugo. Pero este usa sus explosiones para esquivarlas, mientras Mineta lanza sus bolas pegajosas hacia los dedos puntiagudos, inmovilizándolos. Kirishima salta, se agarra a ellos y queda atrapado. Jajaja, se rió, aún en su forma indestructible. Vamos, intenta retraer los dedos, cabeza de papa, te voy a partir la cara. All for One no dijo nada ante las provocaciones de Kirishima. En cambio, simplemente movió la otra mano y la señaló hacia atrás. Control de tierra. Un muro de tierra emerge del suelo y, en ese instante, aparecen un par de cohetes desde el cielo. ¡Boom! Se estrellan contra el muro de tierra, arrasando la estructura y envolviendo también a One for All en la explosión. Villano, renuncia y ríndete o nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. Una voz robótica resonó en el recinto escolar. El polvo se disipó y Azo estaba sano como una cuba, ni un rasguño. Sonrió con suficiencia al oír la voz robótica. Bueno, pueden venir a intentar detenerme, héroes. Mientras decía eso, aún más cohetes salieron de las nubes. ¡Qué problemático! Ese fue su único comentario sobre la situación, mientras miraba a Kirishima, quien palideció, adivinando lo que el villano estaba a punto de hacer. Tal como lo había predicho, All for One movió sus dedos alargados y colocó a Kirishima frente a las explosiones. Zero aprovechó ese instante para aventar a All for One y derribarlo. Pero la farsa no dura mucho, como dijo All for One. Jajajaja, ustedes son bastante divertidos, pero las palabras del hombre se le atascaron en la garganta mientras los cohetes maniobraban alrededor de Kirishima y se dirigían directamente hacia All for One. ¡Buuu! Antes de que la explosión se calmara, numerosos helicópteros descendieron desde lo alto de las nubes. Curiosamente, todos movían en silencio debido a un don silenciador que les había sido aplicado. Nezu iba en uno de los helicópteros y no dejaba de dar órdenes y varias coordenadas para disparar los misiles. Era un ataque aéreo contra el que All for One no podía hacer nada, ya que no solo estaban demasiado lejos, sino que además había usuarios de Quirks entre ellos, con una gran variedad de Quirks adaptados a fines militares. Fue entonces cuando Kaminari se incorporó. Parecía más un zombi que un ser humano normal y corriente. Su espalda encorvada, la ropa desgarrada y la carne que le faltaba en el pecho le daban la apariencia de un hombre ya muerto. No te muevas. Podrías lastimarte irreparablemente, gritó Momo preocupada. Tenía demasiado miedo incluso para detenerlo, ya que podría morir con un simple roce.
La figura de Kaminari era simplemente lamentable comparada con lo que todos estaban acostumbrados a ver. Su espalda, antes segura de sí misma, infundía confianza a quienes lo seguían, haciéndolo parecer invencible. Pero ahora, al ver todo esto, todos comprendieron que, al fin y al cabo, Kaminari también era solo un humano más. Sin su don de electrificación, no era ni remotamente lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a All for One en un duelo individual, incluso estando en plena edad. No albergaba ambiciones de grandeza, ni tampoco iba a sacrificar su vida. A veces, un héroe tiene que lucirse, murmuró Kaminari, solo aquellos cercanos a él pudieron oírlo, e incluso All for One, que era muy seguro de sí mismo, sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. El villano no entendía por qué de repente volvía a tener miedo, a pesar de que sabía que Kaminari ahora era solo un adolescente herido y sin particularidad. Kaminari notó que All for One sentía miedo y que el trauma de la tortura que sufrió en prisión estaba resurgiendo. Kaminari no era lo suficientemente bondadoso como para dejar pasar algo así. Bueno, parece que nuestro villano perdió el control al ver que su víctima de ataque sorpresa estaba menos herida de lo que pensaba. Se burló de All for One, mostrando una aparente confianza a pesar de que parecía un hombre muerto en vida. El villano sintió que su corazón latía más rápido y su cuerpo se debilitaba mientras una sensación de náuseas lo invadía. No fue un ataque físico. Ninguno de los estudiantes pudo alcanzarlo ni aunque lo intentaran, e incluso ellos se sorprendieron al notar el miedo que parecía tener All for One. Kaminari estaba medio muerto, pero con solo ponerse de pie, detuvo a un villano que parecía capaz de derrotarlos fácilmente. ¡Maldito bastardo! El normalmente tranquilo y sereno All for One gritó a todo pulmón, y de repente una tormenta pareció desatarse como si un tornado hubiera golpeado el lugar. Los escombros volaban por todas partes, y el centro de la multitud se concentró en la palma de la mano de All for One. Muere, mocoso. Capítulo 104. Un lobo con piel de cordero. Todos los demás quedaron atónitos. La enorme cantidad de poder concentrado en manos de All for One era como una catástrofe natural comprimida. Podría arrasar fácilmente con todo el recinto de la UA. Algo bastante grande, ya que también contaba con pequeñas ciudades artificiales y bosques para entrenamiento. All for One estaba a punto de atacar cuando de repente y ¡fuosh! Todo se desvaneció. El poder que albergaba se disipó y se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en una brisa inofensiva. Mientras flotaba en el aire, de repente comenzó a caer y aterrizó pesadamente en el suelo. La confusión se apodera de todos al presenciar lo sucedido, excepto de Kaminari, quien esbozaba una sonrisa burlancia. ¡Qué idiota! Ni siquiera se dio cuenta de que estaba ganando tiempo. Kaminari nunca tuvo grandes planes ni intentó salvar a todos. Dado que había perdido su principal fuente de poder, el don de electrificación, recibió todo el impacto del ataque inicialmente porque sabía que podía sobrevivir y también sabía que sus compañeros podrían ganar algo de tiempo, incluso si tenían que sacrificar sus vidas para lograrlo. Consideraba a todos los de la clase 1A como amigos, pero jamás arriesgaría su vida por ellos. Ni siquiera Momo era la excepción. A Kaminari le gustaba el dinero, pero su vida era mucho más valiosa. En ese momento llegaron Aizawa y los demás profesores. «Lo tengo a la vista», declaró Aizawa, con la mirada fija en All for One. Cementos asintió. «Endure el suelo donde cayó para que no haya polvo que obstruya tu vista». TCH, voy a darle una paliza al tipo que tuvo las agallas de atacar a la UA. Blacking también estaba furioso y se crujió los nudillos. Migning se rió entre dientes y tiró un poco de su ropa para arrancársela, haciendo que soltara un gas púrpura en dirección a All for One. La batalla quedó decidida en cuanto Aizawa divisó al atacante. Nezu, por otro lado, estaba en el helicóptero, observando todo lo que sucedía. Nunca bajó la guardia y esperó. Sabía que All for One era obviamente peligroso, pero lo que sabía aún mejor era que ese hombre nunca luchaba solo. De repente, el cielo se oscureció y todos alzaron la vista para ver una ballena negra gigante flotando en el firmamento. Una criatura marina volando por los cielos lucía realmente majestuosa. Pero no hubo tiempo para admirarla, pues pronto todos comprendieron de qué se trataba. La ballena era enorme y poseía un don que le permitía flotar, así que si Aizawa usaba su don contra ella, simplemente caería y aplastaría a todos los que estuvieran debajo. Los ojos de Kaminari se abrieron de par en par, sorprendido. Todos. Tengan cuidado, no es una ballena, es un Nomu. Tan pronto como dijo eso, All for One comenzó a reír, jajajaja.
No esperaba menos de ti, Kaminari Denki, capaz de reconocer la identidad del gnomo ballena de alta gama en un instante. El villano realmente tenía en alta estima a Kaminari. Era alguien que podía ver el mundo de una manera que nadie más podía. Parecía casi como si pudiera ver el futuro. Vamos, Eraser. All for One graznó de dolor, su cuerpo comenzaba a colapsar por no tener acceso a sus dones curativos. Después de todo, tenía más de 100 años y un cuerpo atlético. O me dejas ir y salvar a toda esa gente aquí cancelando el uso del don principal de la ballena, o me matas aquí con todos en la OA. Una elección sencilla, o eso parecía, solo dos alternativas. Pero a Kaminari no le gustaba ninguna de las dos. El ceño fruncido era evidente en su rostro. Punto de vista de Kaminari, algo estaba pasando aquí que no lograba ver. Sentía que faltaba algo. Como una pieza de un rompecabezas. ¿Qué era? Algo obvio y espera, ¿y dónde estaban Shigaraki y los demás Nomu de alto nivel? Si All for One decidió atacar este lugar, ¿dónde diablos están los demás? Miré a la ballena una vez más. Si es un Nomu, entonces el don flotante no sería el único don que posee. ¿Y cómo? ¿Están dentro de la ballena, listos para un ataque sorpresa? ¿Quizás bajo tierra? ¿O acaso Toga ya se hizo pasar por uno de nosotros y solo está esperando la oportunidad para atacarme? No, debo mantener la calma y analizar la situación con más detenimiento. Su presencia aquí sería un riesgo, pues una simple mirada de Aizawa bastaría para delatarla. Además, como profesor, no era raro que anulara los dones de algunos alumnos durante el entrenamiento. Entonces, ¿quién era el traidor? Al mirar a los estudiantes, todos estaban preocupados. ¿Será un profesor? No, hacerse pasar por un profesor sería aún más difícil porque tienen que dar clases y demás. Pero como Toga es como un perro rabioso, es fácil predecir a quién conoce mejor entre la gente que está aquí. ¿Izuku? No, había entrenado y usado su don bastante últimamente, así que no era él. Solo quedaba una persona. Miré al fondo del grupo de estudiantes y vi a la chica de cabello castaño mirando al cielo con preocupación. Aunque mi cuerpo estaba en perfectas condiciones gracias a mi recuperación, aún no podía actuar como si estuviera completamente curada. Así que, en lugar de eso, señalé a Ochako y grité, Toga. Tengan cuidado. Captúrenla rápido. ¿Eh? Todos estaban confundidos, Ochako incluso hizo flotar una pequeña piedrecita. ¿Puedo usar mi don? Kaminari-kun debe estar equivocado debido a sus heridas en la cabeza. Ay, esa bruja y qué molesta, además casi todos están de su lado ahora que mostró su don. Oh, ¿y cómo sabes que Toga no puede usar tu don una vez que lo haya copiado? Bueno, pareció nerviosa por un instante cuando Izuku entró y la interrumpió. Kaminari-san, no te preocupes, confía en mí, ella no es una enemiga. Los demás se sintieron aliviados y exhalaron un suspiro de alivio. ¿Acaso este perdedor de Deku cree que solo porque lo hice, voy a confiar en su criterio? Para nada. Tiene un criterio pésimo y no tiene voluntad para llevar las cosas a cabo. No estuvo dispuesto a matar a Shigaraki ni siquiera después de que éste destruyera una ciudad entera y casi matara a sus amigos incontables veces. Así que ahora, jamás confiaría en el criterio de Deku. Este es un juego delicado al que estoy jugando, y si Deku sigue interponiéndose en mi camino, tendré que matarlo. Lo noté estremecerse en cuanto pensé en eso. Sentido del peligro era un don bastante útil. Aunque no tuviera ninguna posibilidad de tenerlo, lo deseaba con todas mis fuerzas y aún así, ¿cómo resuelvo este problema? Los humanos, por naturaleza, no quieren creer las peores noticias, porque si Toga se hizo pasar por Ochako y entonces, ¿qué le sucedió a la verdadera Ochako? Y no era un enigma difícil de resolver. Pero nadie quería siquiera considerar esa posibilidad. Bueno, tienen que despertar de ese sueño, porque esto estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Fin del capítulo 104.